Buenos días, mi nombre es Guillén Cledir, estudiante del Instituto Santiago Amarillo de la extensión de Barinas, cursando actualmente la materia soldadura de la carrera Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Previamente voy a hablar sobre la historia de la soldadura como parte del primer 10% del primer corte. Para conocer lo que es la historia de la soldadura, previamente debo dar inicio a lo que conozco como soldadura. La soldadura une dos piezas por medio de energía. Ningún otro método de ensamblaje es tan eficiente para unir y hacer fuerte la unión de dos materiales. Es una herramienta indispensable para el mundo. Esta se arquea, explota y hace burbujear el acero. Se utiliza prácticamente en un 50% de todos los productos. Puede realizar lo que es las construcciones de rascacielos por fricción o por robot, o incluso se puede utilizar debajo del agua. Como ya lo mencioné, es muy indispensable para el mundo cotidiano. El objetivo de la soldadura es unir estos materiales y crear un enlace tan fuerte, incluso más fuerte que los dos materiales que se están uniendo. Esta naturaleza se debe ya que en el interior los átomos de acero están constituidos por electrones. Estos electrones, al recibir una alta cantidad de calor, se unen de unos a otros para construir lo que sería un electrón más fuerte, dando así a lo que sería la soldadura o el punto de soldadura. Para dar inicio o remontarnos ya a la historia hace unos siglos atrás, una de las principales o primeras soldaduras se dio o se utilizó durante siglos gracias a un horno y un martillo. ¿En qué consistía esto? Esto consistía es que gracias al horno se podía calentar dos materiales y gracias al martillo se podían unir. Esto es conocido hoy en día como la soldadura de fragua o de forja. Prácticamente esta soldadura ya fue sustituida por lo que conocemos hoy como arco eléctrico, es decir, fue sustituido por la electricidad. Pero sí, durante muchos siglos la primera soldadura que se utilizó fue la de fragua, donde prácticamente se calentaban estos materiales, no hasta el punto de fusión, y se unían. Posteriormente a esto, a ejemplo, se inventó o más adelante sucedió lo que conocemos soldadura por marco eléctrico. Esta soldadura comenzó sus estudios prácticamente en el siglo XIX, donde prácticamente consistía en un circuito a través de dos varillas, donde revela que la corriente eléctrica saltaba al espacio mediante dos conductores de metales. Esto generaba una chispa. Esta chispa podría estar entre los 3 o 4000 grados Celsius. Hay que destacar que la temperatura del Sol es de 3000 grados Celsius. Por eso es que es indispensable usar el uso de esta varilla especial para soldadura, ya que como así es dañino mirar al Sol, también es la visibilidad de esta chispa. Hay que tener en cuenta también que el acero se funde a 1600 grados, es decir, una temperatura ideal para hacer una soldadura con este tipo de material. Previamente ya los ingenieros posteriores a los estudios que se obtenieron en el siglo XIX ya comenzaron a utilizar esta soldadura con mucha más eficiencia y con mucha más aplicación en el mundo en lo que fue a finales del siglo XIX. Por otra parte de la historia también le podemos dar la gracia a lo que fue las guerras mundiales. Gracias a la guerra mundial, es decir, a las explosiones, incluso esto fue en la Primera Guerra Mundial, las personas se dieron cuenta que gracias a estas explosiones, la metralla se daba a los armamentos, incluso se soldaba. ¿Qué pasó con estos estudios? Poco a poco, a partir de la Primera Guerra Mundial, las personas fueron estudiando este proceso y se dieron cuenta que gracias al explosivo podían unir a dos materiales de distinto calibre. Hoy en día esta soldadura por explosivo es encargada en una empresa que lo que hace es la unión de estos dos materiales. Esto consiste prácticamente en poner el material, vamos a decirle uno, en la parte de abajo, se pone un espacio y posteriormente se pone el recubrimiento completo de lo que sería el explosivo y posteriormente arriba se pone el metal que se quiere unir. Esta soldadura se inicia con una total seguridad y con un experto encargado en el tema con muchos años de experiencia, ya que puede ser peligrosa. Y cuando se detona es cuando mágicamente y sin casi errores se unen lo que son estas dos piezas por
que queremos unir. Pasa a veces que cuando se está haciendo esta operación, la nivel de capa superior puede quedar con deformaciones. Estas empresas ya a nivel industrial tienen unas prensas que se encargan de corregir cualquier tipo de imperfección en esta soldadura, dejándola completamente exacta y en un nivel 100% para su uso. Como punto de dato importante tenemos que el oxígeno es un elemento perjudicial para lo que conocemos como el metal líquido, ya que es un 80% nitrógeno y un 19% oxígeno. Es bien para nosotros, pero no para el metal. Gracias a esto es lo que conocemos como electrodos revertivos, donde prácticamente el revestimiento es el que hace idear gases para controlar este flujo y para así se pueda unir lo que es estas dos piezas y pueda hacer un cráter excelente sin imperfecciones. Otro tema que también se puede tener en coherencia gracias a la historia y a los estudios que se fueron utilizando durante épocas, gracias al ingenio, es la soldadura para plástico o para PVC. Esta soldadura prácticamente es indispensable para todo tipo de empacamiento, incluso para hacer una taza simple, incluso para empaquetados. Esta soldadura es prácticamente por presión y gracias a ella se puede hacer a la perfección cualquier tipo de elemento que se necesite ser empaquetado. Este tipo de soldadura es muy desconocida, ya que pocos la mencionan, pero sí existe una soldadura para plástico muy utilizada en el mundo moderno. Lo que conocemos como soldador es también conocido como cautín. Es una herramienta usada para soldar. Funciona convirtiendo la energía eléctrica en calor. Esta a su vez produce una función del material utilizado en la soldadura. Por ejemplo, el estaño. Hay varios tipos de soldador eléctrico y podemos mencionar dos, lo que es el soldador por resistencia y el soldador instantáneo. El de resistencia, la punta de cobre se calienta con una resistencia eléctrica, lo que lo mantiene a una temperatura constante. En cambio, en el instantáneo, de forma típica con una pistola, tiene la característica de que su punta se calienta muy rápidamente al presionar el botón y solo hay que soltar lo que solidifique el estaño a lo que se esté usando. Elementos de la soldadura. El primero es el plasma. El plasma es un compuesto por electrones que transporta la corriente. El segundo que conocemos es la llama. La llama es la zona que vuelve plasma y presenta menores temperaturas que este. El tercero que conocemos es el cráter. El cráter es el corrón que deja la soldadura, o también es el surco producido por el calentamiento del metal, en palabras técnicas. También conocemos los electrodos. Los electrodos son las varillas metálicas que utilizamos para hacer la soldadura. Los instrumentos de la soldadura son básicos también. La máquina de soldar, que es la parte más importante del soldador, que es este conjunto de elementos que proporciona la energía para soldar. Está el cable tierra o neutro, que está conectado a la pieza donde encontramos el electrodo. También tenemos el cable portaelectrodo, que este es el que sostiene las varillas de electrodos. Las varillas de soldar o el electrodo, que es la varilla que se utiliza para realizar la soldadura. El cable para conectar el toma corriente, indispensable para poder dar inicio al funcionamiento de este proceso. Y tenemos también la manija para regulación del arranque. Se utiliza para regular el ampere que se requiere. Tenemos también los bornes de conexión de cables de tierra y cable portaelectrodo, que es un cable que está bobinado con la pieza. Y por último el switch de alto y bajo voltaje, que es el que regula el voltaje y el graduado de la manija. Ya para concluir con el tema, se tiene como importancia conocer la historia, ya que gracias a la historia es que hoy en día podemos aplicar estos procesos en el mundo moderno en el que vivimos. A través ya de toda esta historia que ha pasado el humano, desde prácticamente tiempo inmemorable, desde antes de Cristo, el ser humano ya ha desarrollado a través de todo el mundo empresas que se encargan de entrenar a estos ingenieros o a estos especialistas metalúrgicos para ejercer lo que sería una aplicación de la soldadura en su vida.
Este entrenamiento se lleva a cabo en las empresas, por ejemplo, más que todos en Estados Unidos, donde preparan al ser humano para tener una soldadura eficiente y sin errores. Esto se aplica tanto en la preparación para soldadores como en los explosivos, que lo mencioné. También se aplica en la soldadura para subacuática, que es indispensable para lo que es submarino, para muelles, plataformas o para lo que conocemos como... También es indispensable para lo que conocemos como soldadura en vacío, que se hace o se realiza en profundidades extremas en el mar, y también en los plásticos. Simplemente en una parte como este podemos encontrar una soldadura por plástico. Entonces, ya para concluir, lo irrelevante conocer este tema, como nosotros como profesionales a futuro, en este caso el mantenimiento mecánico, es que nos lleva a cabo a entender de cómo cada una de estas soldaduras se dio a conocer en el mundo y por qué surgieron, gracias a situaciones en las cuales el humano no tenía aplicación y poco a poco fue estudiando, y hoy en día pues se utiliza para prácticamente un 50% de productos en todo el mundo. Gracias a esto podemos construir rascacielos gigantes, gracias a esto podemos construir lo que conocemos como aviones, gracias a esta soldadura podemos construir o surgió lo que es la producción de ensambladoras de automóviles, que prácticamente aquí en nuestro país no están operativos, pero en otros países pueden sacar 15.000, 20.000, 30.000 carros diarios gracias a la soldadura, que la hacen no tanto humanos, pero sí los robots. Estos robots están capacitados para que vayan a mano del ser humano, ya que el ser humano es el que controla y verifica cualquier tipo de sonido que esté funcionando bien o no. Estos, hay que tener en cuenta que estos robots pueden o aplican muchos tipos de soldadura en las ensambladoras de automóviles. Ya para cerrar, tengo que tener esta conclusión de cómo la soldadura es importante para nuestro mundo, cómo está siendo mejorando día a día. Incluso ya conocemos lo que tenemos en el espacio, que es la soldadura espacial. Gracias.